Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo andan? Acá buenas tardes. Le regalaron a mi nieta un juguete y este va bárbaro. Qué lindo que suena. Ay, estoy hablando muy bajito. Bueno, sí, están desesperados con el tema de mi chakra garganta. Están que yo no sé, pero debo tener un... Ah, no debo, pero estos, bueno, esta gente que está jodiendo con esas personas que están jodiendo con el tema de la brujería hace mucho tiempo y las mentalizaciones y las proyecciones deben estar así con el, con el muñequito, con el monito. No deben, vamos de vuelta, no deben. Percibo que es así, percibo que es así, que están como... desesperadas, desesperados para hacer realidad sus predicciones que nunca se cumplieron y no se van a cumplir. Bueno, respecto de la mímesis, que el otro día escribí algo respecto de eso porque había un recortecito como hablando de lo natural al ser humano, que es el tema de la mímesis para aprender, ¿no? O sea, como... bueno, spoileé el final. Porque claro, es para aprender, no es para copiar. Es decir, claro que es natural, tenemos todo un enorme cantidad de neuronas, ¿no? Disponibles para empatizar y para sentir lo que está sintiendo el otro, para entender, bueno, para empatizar. Las neuronas espejo que le dicen, y cómo nos posibilitan entendernos emocionalmente entre nosotros y el desastre que han hecho respecto de esa comprensión entre nosotros, digo, quitándonos la capacidad de interpretar esa intelección, esa percepción. Es una forma de percepción también, ¿no? Pero cuestión que claro, claro que es natural la mímesis, esa primera instancia de aprendizaje. En esa primera instancia de aprendizaje, bueno, claro que es necesario. Claro que es necesario y es eso. Es el primer movimiento, incluso en el momento que más se despliega esa capacidad, que es en el momento en que, bueno, no sé, algunos le decían
algunos teóricos y teóricas, se definía el narcisismo, la etapa narcisista natural del ser humano, necesaria, no jodan, la etapa natural narcisista del ser humano, ¿no? De la constitución del narcisismo, de esa instancia subjetiva imprescindible. En esa etapa que es entre el año y 2 años, 3 años, 2 años y algo. Los bebés, las bebés, ven a algún nene o nena con, por ejemplo, un juguete y quieren ese juguete. Y anteayer lo vi, si le dan el juguete con el que están jugando y agarran otro juguete, van a querer el otro juguete. Y si le dan el juguete con el que están jugando, van a querer el otro juguete. Claro que es un momento de la comprensión del mundo, es un momento de aprendizaje de cómo es que se participa, ¿no? De cómo es que se es en el mundo. Pero en un sujeto adulto, o en el proceso madurativo en sí, no solamente en la adultez, también en la adolescencia, también en la pubertad, mismo en el niño, si el niño no, o la niña no salen de eso, no se reconocen a sí mismos, no entienden cuál es su propio deseo, cuál es su propio anhelo, cuál es su propio gusto, si están pendientes de aquello que el otro, la otra, quieren. O suponen que quieren, porque ahí empieza todo, una deriva re interesante pero innecesaria para esto que quiero decir hoy. A ver, me voy a buscar un saquito, ya vengo. Más rápido, más rápido que me aburro. Bueno, sí, como primera instancia fundamental en todos los mamíferos. Pero la diferencia entre un humano y un loro es que el ser humano tiene la posibilidad de aprender a discernir para hablar, por ejemplo. Es una de nuestras capacidades casi mágicas. Y medio que lo de casi está de más. Porque aunque parezca bastante, bueno, no sé, por lo menos a mí durante mucho tiempo me pareció como algo obvio. Y con los años me voy dando cuenta que discernir es bastante más difícil que lo que yo pensaba. O sea, es bastante menos obvio que lo que yo pensaba. Voy a sacarle una foto a eso, no lo había visto. Voy a sacarle una foto a ese, capaz que lo publico hoy, porque esa capacidad de la madera me resulta tan rara. ¿Por qué lo estoy relacionando con las neuronas?
algo que aprendí, bueno, no importa, en este momento ya me voy a acordar. Qué flash, qué rareza, qué rarosidad. Bueno, esa es la diferencia, ¿no? Entre un loro, un mono imitando una actitud, una capacidad, un poder, y una persona con discernimiento. Una persona que tiene la capacidad del discernimiento, ¿no? Y que no es arrastrado por demonios o entidades. Entonces ahí se dicen cualquier cosa porque encima cuando pasa eso, cuando una persona ya queda cooptada por lo peor de sí, queda en esa... ¿Quién decía de vana lucha por el objeto? ¿Lichin? No me acuerdo. Queda cooptado en esa vana lucha por el objeto, pero además me acuerdo del cosito ese, ¿cómo se llama? El Señor de los Anillos. No es una película que a mí me encante, pero del señor, creo que se llama el Gollum, ese que andaba desesperado por el precioso, por el anillo, por el precioso, el precioso. Y un poco eso, ¿no? Perdido de sentido y todo lo que eso conlleva. Entonces sí, cierto. Tenemos la capacidad de aprender a través de la imitación, pero el objetivo es aprender. Entonces, alguien dijo una vez que me pareció genial, que el aprendizaje es lo que quedaba después que te olvidabas lo que habías estudiado. Eso, ¿qué es lo que generás? ¿Qué es lo que haces con eso que aprendiste? Por poner un ejemplo. En algún momento de mi vida descubrí que podía imitar cantantes. Me gusta mucho la música y canto bien, a pesar de que no soy cantante. O sí, pero bueno, sería toda una huevada de discutirla al pedo. Pero canto muy bien, aún actualmente con todos los ataques que recibió mi chakra garganta. Lo cierto que aprendí que podía cantar imitando cantantes. Durante muchos años escuchaba a muchas cantantes. Mujeres. Y entendí que las podía... que casi siempre podía alcanzar esos tonos, esos registros. Y así me di cuenta que sabía cantar. Y así me di cuenta que podía cantar y que era muy afinada. Pero para mí eso nunca significó que por esa capacidad yo era cantante. O sea, siempre supe que para ser cantante tenía que encontrar mi propio canto, mi propio estilo. Que sí, me habían dado el camino, me habían dado la pauta, me habían enseñado, yo no sé cómo funcionará eso, pero esas neuronas espejo, como no son un reflejo, y esto es importante, esas neuronas espejo funcionan hasta
con una posición muscular de la garganta, porque para aprender a copiar tiene que haber un mecanismo que entienda cuál es el movimiento de la garganta. No solamente la empatía, digamos, que también. O sea, hay una memoria muscular que facilita que cuando te conectás con esa otra persona que escuchás simplemente, entonces el reflejo, que no es un reflejo, pero esa capacidad te da la pauta de qué hacer con los músculos de la garganta. Quiero decir, qué maravilloso que es el ser humano, es realmente increíble. Pero en mi caso yo lo pensé como para ser una cantante, en todo caso sería una imitadora si fuera solamente lo que había escuchado de otras mujeres. Pero hay gente que no se maneja así. Hay gente para la cual ser una imitadora es suficiente para ser una cantante. No estoy denostando a los imitadores, digo, a los de oficio, de eso. Pero un adulto, una adulta, que se queda en el mero acto de la imitación, eso se llama plagio. Eso no es... Eso no es una capacidad. Eso es un choreo. Quiero decir, está bien lo del que hay cosas que se aprenden, caminos que se emprenden y se aprenden a través de la imitación. Pero eso tiene un desarrollo posterior, que tiene áreas incluso del cerebro distintas. Entonces, imitar no es una opción. Cuando a poco de empezar el aprendizaje, o sea, está bien, te da la posibilidad de entender, de asumir y entender ciertas cosas, pero luego está el desarrollo personal, el desarrollo propio respecto de esa capacidad. Y si no hay esa impronta personal, no hay autenticidad. Quiero decir, si no hay esa afectividad, ese reconocimiento de sí en eso que se está aprendiendo, empezando a aprender, y bueno, entonces no aprendiste nada, simplemente repetiste como hacen los loros. Que ciertamente también es una capacidad, ¿no? A mí me encantan los loros que hacen, que repiten lo que la gente dice, me parecen súper divertidos. Había un loro que hace unos años se había hecho viral, que cantaba: soy un loro peronista, algo así. Era muy divertido, pero cantaba la marcha peronista también. Pero bueno, está bien, es un loro, pero no vota, por ejemplo. El loro solamente repite. Todo esto para explicar, pues yo utilicé la expresión primitivo o primitiva, en el sentido de que es como el primer momento del aprendizaje. Es un primer momento del aprendizaje y está bien que así sea, casi de cualquier aprendizaje, ¿no? O sea, es como que es una instancia importante. Ay, esto me hace acordar, lo que estoy viendo ahora me hace acordar a lo de la perspectiva. Pero bueno, algo que estaba pensando respecto de la perspectiva. En ese sentido que es primitivo,
En ese sentido es primitivo, no te puedes quedar ahí, porque es la frivolidad total. Sí, la mímesis. La mímesis es una primera instancia, pero es la instancia más primitiva, lo más hasta instintivo, en el sentido de que están esas neuronas que posibilitan que al toque sientas lo que, o tengas una primera aproximación de lo que se trata. Pero no te puedes quedar en una vana lucha por el objeto, porque no tenés ni idea quién sos vos si haces eso. En ese sentido es primitivo. No tenés ni idea quién sos, qué buscás, qué querés. No, simplemente la vana lucha por el objeto. Entonces ahí se desatan. Se desatan. Sí, sí, sí. Pasiones pedorras, pasiones horribles, pasiones innecesarias, pasiones que obstaculizan la vida. No te la facilitan, no te habilitan capacidades. Convierten a la persona en una envidiosa, en un envidioso, que solamente quiere quitarle algo al otro. Y eso sí que es primitivo. O a la otra. Y eso sí que es primitivo. No sé si es necesario, pero por las dudas lo digo. No tiene absolutamente nada que ver con los indígenas, con los aborígenes, con los originarios de ningún lugar, lo que estoy diciendo. En una época era usada la palabra primitivo como para hablar de los indígenas, por eso lo digo, pero no tiene nada que ver con eso. Digo, primitivo en las capacidades, en el desarrollo de las capacidades humanas, a eso me estoy refiriendo. Y sí, a unos cuantos los dejaron ahí, ¿no? O sea, los dejaron en ese posicionamiento. O sea, quedaron tanto en ese lugar de imitar por no poder seguir avanzando en el despliegue de sus propias capacidades, que eso posibilitó espacio dio lugar para que queden cooptados por demonios directamente. O por el Islam tiene una denominación para esto que me resulta interesante. No, me resulta útil, me parece que define, que describe bien la cuestión. Genio, pero genio en el mal sentido sería como lo usan en el sentido de, bueno, de hecho así se llama. En realidad jeans le dice. No sé cómo se escribirá, pero es parecido a cómo se dice pantalones. Lo cierto que Jin, en el sentido de genios, nada que ver con Jin, de Jin y Yang, en el sentido de genio, como pensar en el espíritu de la envidia, o los espíritus de la envidia, o los demonios de la envidia, los demonios de
de la vanidad, los demonios, ¿no? Así es más fácil de entender. O sea, cuando no seguís evolucionando, cuando no seguís desarrollando lo que verdaderamente son capacidades humanas de maduración, que es aprender eso que te resulta admirable, por ejemplo, aprender de eso que te resulta admirable y integrarlo a tu propio estilo de aprendizaje, a tu propia impronta personal. Si eso no ocurre, se genera esto, ¿no? Se le da posibilidad se le da espacio a esos genios malignos. Y que lamentablemente tengo unos cuantos que me están asediando de esos bichos haciendo esas brujerías y cosas, en esa vana lucha, ya no por el objeto, sino porque tienen la fantasía de que me pueden robar capacidades y el ángel. ¿A quién se le cruza por la cabeza que se puede robar el ángel de otra persona? Qué cosa increíble. Por despreciar el propio ángel de esas personas, ¿no? O sea, cuando esas personas, en lugar de, y en ese sentido muy primitivo, cuando esas personas, en lugar de desplegar, desarrollar su propio aprendizaje, su propio estilo, su propio deseo, sus propios anhelos, a partir incluso de lo que se aprende, porque nadie está diciendo que es, pues, no sé, otra gente, yo por lo pronto no creo de ninguna manera que sea un error o un problema o un defecto esa capacidad humana que nos habilita las neuronas espejo de empezar el aprendizaje a través de la mímesis, de la imitación o de la identificación. Bueno, pero eso es una primera instancia, porque si no haces ese desarrollo de la propia espiritualidad, incluso, estoy tratando de evitar esa palabra y me estoy complicando, de la propia espiritualidad, que también tiene que ver con el estilo, con el jeito de cada quien, con la propia originalidad, con el propio ángel, eso. Se pierde el propio ángel. Si no se desarrolla, no estoy hablando de ángel guardián, ¿no? Estoy pensando en esto de al quedarse envidiando el ángel de otra persona, se produce eso. No desarrollan su propio ángel y se quedan en la vana lucha por el objeto o, en este caso, que es lo que vengo padeciendo yo en lo personal, se quedan buscando robar mi capacidad. Como les salió todo mal, ahora están bueno, nada nuevo, ¿no? Siempre la misma cosa, ¿no? Pero ahora buscan sacarme de quicio con el bloqueo de cosas que tengo que cobrar y qué sé yo. Entonces a ver si me si logran bueno, ¿qué me importa? A ver, un segundo, voy a calentar el agua. Bueno, entonces, pobre gente,
se deja habitar por esos demonios, no sé ni qué estaba diciendo, pero se deja habitar por esos demonios o por esos genios malignos. Por ejemplo, ayer me dijeron uno de esos bichos, esas cosas, que aparte tienen la capacidad, interesante, no lo había pensado, tienen la capacidad de, bueno, ¿qué me importa? Lo cierto que ayer me dijeron que iba a explotar en millones de pedazos. Se ve que hay gente que está bastante enojada, porque no logra el objetivo de dominarme y usar mis capacidades, que eso era lo que hicieron durante un montón de tiempo. Y ahora están quedando expuestos y expuestas ante un montón de gente, porque hicieron un montón de, plagios ni les digo, la cantidad de plagios que hay respecto de las cosas que entendí, averigüé, investigué, trabajé. Entonces para eso, por ejemplo, ¿no? Ahora me di cuenta que lo que usan para mantener estúpida, lo que usan para mantener como, ¿qué decir? Sí, hipnotizados. No hay otra palabra. Lo que usan para mantener hipnotizada a la gente y que la poquita que le va quedando a esta mafia del gobierno, en el gobierno de Argentina, digo, pero no solamente en Argentina, lo que usan para mantener idiotizados a estas personas que todavía le creen al nazi piojoso a los nazis piojosos estos que están gobernando en Argentina, lo que usan es, los convencen, los hipnotizan con informaciones que van robando de lo que voy averiguando, de lo que voy entendiendo. Entonces los idiotizan con ese tipo de informaciones. Supongo, no sé, iba a decir algo que no estoy segura, así que yo sé de lo que yo produzco y estoy viendo, o sea, lo vi y lo entendí, cómo están usando esa información para hacerle creer a un montón de gente que esa evolución interior que están sintiendo y que de alguna manera están viendo es producto de los sacrificios, es decir, del choreo que le están haciendo al pueblo argentino, que le hacen al pueblo argentino. Es decir, mediante información que yo produje, mediante conocimiento que yo hice, que yo produje, que yo descubrí, que yo trabajé, le hacen creer a la gente que todavía los apoya, que ya cada vez es menos y cada vez va a ser menos, les hacen creer que ese bienestar, esa evolución interior que sienten, se me ocurre la palabra regocijo, me viene la palabra paz interior, que sienten, que
empiezan a sentir, que empiezan a entender, que empiezan a descubrir en sí mismos y en sí mismas, les están haciendo creer que es producto de los sacrificios que ellos, sacrificio le hace entre comillas, porque esta gente lo que le llama sacrificio es el choreo del pueblo argentino, ¿no? O sea, los sacrificios que nos están haciendo hacer. Eso es medio fácil pensando que esta gente maneja medio fácil hasta que se les cae a pedazos en un tris. Es fácil pero limitadísimo. Porque esta gente maneja pastores evangélicos, de esos vendidos, maneja pastores evangélicos, maneja mediante el dinero y todo eso. De hecho, eso es uno de los grandes enojos que tienen conmigo. ¿Qué pasa? Entonces les hacen creer cualquier taradez. Pero tiene poco vuelo eso, porque como no van a lograr lo que están pretendiendo, tiene muy poco vuelo. Pero bueno, mientras tanto hacen todo tan medio desesperados ya, porque no entienden por qué no les sale ninguna brujería, no les salen los amarres, no les sale nada. Y siguen repitiendo fórmulas del pasado para eternizar el sacrificio del pueblo a favor de las élites, holgazanes, ¿no? Siempre recordando que no pierdo de vista cuál es el adversario. Y ahora se ve que a otra parte de la dirigencia, además de coimeados y de amenazados y coimeados, etcétera, etcétera, se ve que le hicieron creer que no sé, eso no estoy segura, no sé por qué lo voy a decir, porque no estoy segura todavía de eso. Bueno, no importa. Y otra cosa que me doy cuenta estos días, hace muy poquito, es que efectivamente mis antenas de amor andan lo más bien, puesto que me entero que son muchas, no son 2, ni 4, ni 5, no. Escuché los pasarillos.
Me vengo a enterar que efectivamente yo hacía un tiempo ya había interpretado esto de la mención de la Biblia, reiteradamente, la mención que hace la Biblia de una palabra en particular, que hoy día está atribuida a un estado. Yo dije, esto lo que tiene que querer decir, es decir, pensándolo razonablemente, esto lo que tiene que querer decir, con sentido común, ¿no? Esto lo que tiene que querer decir es el pueblo creyente, el pueblo que cree en Dios. Y no más que resulta que efectivamente quiere decir el pueblo creyente, esa palabra que se reitera tantas veces y que fue usada para un horror inconmensurable y una injusticia que se está terminando, se está finalizando. Una injusticia abominable que se está terminando. Efectivamente, en arameo antiguo, esa palabra quiere decir el pueblo creyente, el pueblo que cree en Dios. No voy a mencionar esa palabra porque me parece absolutamente innecesario. Así como solamente mencioné una vez, publiqué una portada, en el video anterior publiqué una portada de la que no hice ningún desarrollo, no desarrollé nada, simplemente dije un par de cosas ligadas a esa palabra. No, a esa palabra, a lo que hace los nazis piojosos, eso. Hice algunas menciones respecto a eso, que no sé de dónde salía eso, porque no existía eso como lugar, no existía, claro, no existía como lugar, efectivamente. Creo que varios milenios antes había uno con ese nombre, pero en otro lado, nada que ver. Lo cierto que no hice ninguna mención, no mencioné nada de esa tapa porque de esa portada, porque yo ya lo había dicho. ¿Y qué más se puede decir de algo así? ¿Qué se puede decir de una cosa tan horrorosa? Nada, sinceramente nada. Bueno, pero efectivamente, esa palabra quiere decir eso. El pueblo creyente. En arameo antiguo se decía así. Y estos sujetos lo utilizaron para intentar dominar el mundo, y durante bastante tiempo dominaron el mundo, y ahora se les está terminando horrorosamente. Cuando los demonios me río en el sentido de que vuelve al mismo punto, ¿no? La conversación. Pero cuando esos demonios caen, hacen todo el mal que pueden o que no pueden, sabiendo que ya lo van a pagar de cualquier manera. Y lo van a pagar. Pero hay que dirigir eso a las élites, a los que hacen eso, a quienes promueven eso, a quienes viven de eso. Eso es Satán. Y eso es lo que hay que destruir, definitivamente.
Ese poder es el que hay que destruir, definitivamente. Y para eso con la mímesis no llegas a ningún lado. si no inventamos, si no creamos, si no desplegamos nuestro propio ángel, nuestra propia autenticidad, por eso es que esta gente trata de generar esa especie de zombies, ¿no? Ellos quieren generar zombies, nosotros tenemos que generar zombies. Zombies. Después voy a hablar un poco de la belleza, pero hoy me parece que ya no. Cuadrada, totalmente cuadrada. Como los cosos esos que se encontraron en Egipto. Vieron que eran como unas cajas que no sé, que hacían unas prácticas espirituales, según la teoría a la que yo adscribo, que es de un colombiano, creo. Encontraron con unas especies de cajas donde se metían, quedaban dobladitos así, se ve que ahí hacían algunos menesteres espirituales. Bueno, así parezco las cajas esas. Sí, pero no me acuerdo, había algo más. Sí, lo de la belleza, lo que pasa es que no tengo ganas de hablar tanto de eso ahora. Ay, pobres, dice que habían dicho que yo era prostituta o algo así. Ay, pobres, quedaron re pegados y pegadas. Quedaron re expuestos. Todas las mentiras que dijeron se les caen a pedazos. Porque encima hay una bocha de gente investigándome, entonces, ¿con qué se encuentran? Con lo que es. Más fácil no puede ser. Sí, tremendo. La prostituta bárbara, imagínate. Tuve 6 clientes en 20 años. Ay, no, qué horror. No, digo qué horror, que la gente con la que yo estuve no tiene nada que ver con eso. Pero qué miseria mental. Qué miserables. Qué gente miserable. La otra repitiendo las cosas que descubro y se hace de cuenta que la descubrió ella. O lo pensó ella. Ay, sí, el psicoanálisis es una forma de recomposición de la intuición y ¿cómo fue que dije? No me acuerdo, igualmente están los videos. Y yo sé que esa persona lo estuvo diciendo por ahí como si fuera de su propio trabajo intelectual. Tremendo, tremendo. No repoder, ya harta de todo eso. Ay, qué aburrida que estoy, me tiene re aburrida.
Por momentos un poco que me hace gracia ciertas cosas, ¿no? Esto de intentar autojustificar el tema de la mímesis, haciéndose los intelectuales. Qué patéticos. Qué patéticos. Pero nada de eso es el kit de la cuestión. Nada de eso es el kit de la cuestión. Lo peor de todo esto es lo que están generando, lo que están tratando de justificar y lo que sin saber están favoreciendo. En la mayoría de los casos sin saber. Aunque la masonería parece ser que al iniciar los ritos masónicos tienen como un juramento con Lucifer o alguna cosa ahí medio, o sea, en general, ni siquiera que unos pueden agarrar para ese lado y los otros para el otro, no. Parece que todos ellos, los masones, juran a eso, primero. O sea, hacen como un rito, como una ofrenda, como la. Entonces, bueno, esa gente sí sabe de qué termina siendo objeto y para qué está laburando. Y tendrán que afrontar sus responsabilidades. Porque no es ningún chiste, no es ninguna figurita, no es ningún mero símbolo. Hay gente sufriendo por todo esto y sufriendo mucho. Y ahora están intentando, por ejemplo, bueno, es lo mismo que vienen intentando siempre. Lo que pasa es que como no lo lograron de ninguna de las otras maneras, entonces ahora intentan directamente, por ejemplo, hice un laburo para la universidad, entonces no me lo están pagando, se están atrasando. Me lo van a pagar, obviamente, y me lo van a pagar en breve, o sea, ahora. Pero lo atrasan y no responden para que yo no tenga motivos para defender la universidad pública. ¿Qué sabe esa gente de qué está haciendo objeto? No tiene la más puta idea. No tienen la más puta idea. Los masones sí, pero la gente que labura ahí ni sabe. Ni tiene ni idea la batalla espiritual que hay en este momento. ¿Qué me van a venir a mí a vender qué cosa contra la universidad pública? Están en pedo. Me van a venir a vender a mí contra el Estado, pero están en pedo. No entendieron nada nunca entendieron nada, nunca van a entender. Se dejaron habitar por demonios y abandonaron a su ángel, a su verdadero ángel personal, porque todos tenemos, no solo tenemos nuestro ángel de la guarda. Cada uno de nosotros y nosotras tenemos nuestra propia autenticidad. Cosa espontánea. Por querer chorearle el ángel a otra persona. A la jefa. Espiritual. Se creían que me lo había ganado en una rifa. Otra cosa interesante es esto de
Se me fue. ¿Cómo era? Ah, gracias. Em, esto de que ser bueno es ser estúpido. O ser buena persona es ser estúpido. Que es re inteligente ser un sorete. Es re inteligente ser un sorete con los demás. Ser buena persona es re boludo. Es de gente débil. Ay, pobre gente. Están re jodidos. Tienen todo tergiversado. Pero bueno, cuando yo llegué a este mundo, digo en esta encarnación, cuando ya llegué a este mundo, estaba todo dado vuelta, era todo un mamarracho. Los inmorales querían dar lecciones de humanismo. Supongo que se entiende, ¿no? Que me estoy recordando de las dictaduras. La AAA queriendo dar lecciones de... Qué espanto. Capaz que se autoconvencían y que estaban sirviendo al diablo pero en realidad era para Dios, porque la obra al final... No, hay gente que no pierde el tiempo en justificar atrocidades. Digo, no se ahorra nada, no se ahorra ninguna barbaridad para intentar justificar atrocidades injustificables. Intenten lo que intenten. Bueno, van a ir recibiendo su merecido. Lo crean o no. Aunque todavía tengo la fantasía de que... Bueno, ¿qué me importa? ¿Qué me importan su fantasía? El problema de ellos y ellas. Bueno, no sé, no me acuerdo. Lo de la belleza lo voy a hablar otro día. Está interesante, pero... No importa lo que hagan. Yo ya sé cómo se manejan ustedes. Entonces, o sea, digo, no, ustedes no, porque también hay gente buena escuchando estos videos. Y cada vez hay más. Gracias a Dios. Pongan like, ya que estamos. La gente se piensa que no diferencio, que no distingo, que no me doy cuenta. Entre la gente que usan de instrumento y los que realmente están comprometidos con el mal. Bueno, van a seguir fracasando duro y parejo. Y cada cual vamos a recibir lo que merecemos. Y lo digo muy tranquila. Gracias a mi trabajo y gracias a Dios.
sin amos ni esclavos, sin amas ni esclavas, sin amo ni esclavo, sin ama ni esclava. Re bajito hablé hoy. No, hasta luego.